Está venenoso. Pues sí, está interesante. Me gusta la idea de reseñar sugerencias de seguidores del canal. Esta por ejemplo, Marco Mendoza Barajas, se llama el colaborador. ¿Ya estás grabando? Avísame, cabrón. ¿Quieres que diga algo o simplemente ya? Pues vamos a darle. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a reseñar una impresionante propiedad en el Campanario Querétaro. Es una residencia que nos compartió un seguidor del canal, al que le mandamos un gran saludo. Y sin mayor preámbulo y cero contexto, empecemos. Ok, me gustan estas tomas aéreas porque son muy reveladoras en cuanto a la configuración de la casa respecto al lote. Y lo que podemos ver de esta construcción es que tiene un porcentaje de utilización del lote muy alto. Usaron básicamente toda la superficie para construir. Tiene una forma de C, donde se abre hacia la parte posterior. Espero que en el recorrido podamos descifrar de qué se trata. Ok, esta es la parte donde se forma una herradura en la parte posterior. Es lo que, según veo, una secuencia de áreas sociales en la planta baja, abriéndose hacia esta alberca. De entrada, hay algo que es imposible de ignorar en el video y es el sonido del agua. Yo que lo estoy escuchando en el auricular, lo siento súper invasivo, pero tengo que decirles algo. Vivencialmente, cuando estés en la propiedad, cuando estés en la parte posterior de la misma, ese sonido se va a sentir así como lo estoy percibiendo yo y como probablemente lo estén percibiendo ustedes a través de su pantalla, pero magnificado. Es insoportable. Se los digo porque personalmente me ha tocado en un par de ocasiones poner, en un caso, una lengua de agua cayendo precisamente desde el entrepiso a una alberca y el sonido es insoportable. Y en la otra ocasión lo que hicimos fue un elemento como tipo lluvia, donde en un tubo de acero inoxidable hicimos una serie de perforaciones a cada determinada distancia y el efecto fue visualmente como si estuviera lloviendo. Lo que no pudimos lograr es que el sonido no fuera tan invasivo. Te satura. Lo que se decidió hacer en ese lugar fue encender el efecto tipo lluvia cuando el cancel posterior estuviera cerrado. Porque de verdad, si tú estás al exterior junto a esa caída de agua, es inhabilitante. Y aquí está, cayendo desde una altura de 3 metros 20. Ok, va a ser un poquito confuso para mí que no haya un anfitrión describiendo los espacios como tal. En todas las reseñas que hemos hecho en el pasado hemos tenido un anfitrión. En este caso no. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Entiendo que es el vestíbulo de acceso y un recibidor sin mobiliario, pero con una experiencia vivencial donde tenemos vegetación viva al interior y un cuerpo de agua. Tenemos esta especie de puentes para pasar de la puerta a el resto de la planta baja. Me parece una configuración armónica, moderna, pues diferente, disruptiva. No estoy seguro de que me guste, me encante o no, pero pues ahí va.
tras esta especie de mampara, que es una seriación de columnas que no llegan a ningún cerramiento, son elementos aislados. Tenemos sala y comedor en doble altura y con un ventanal que responde a esa doble altura con una transparencia hacia el exterior. Tenemos de este lado, en un segundo plano y con muy poco protagonismo en cuanto a la planta baja, la escalera y el mobiliario aquí en la sala dispuesto en forma de herradura, como decíamos antes, abriéndose preponderantemente hacia la parte posterior. Estaba viendo, no pude evitarlo y lo tengo que decir. Este cuadro aquí me parece una decoración súper cursi. No merece llamarse arte, por supuesto. Esto es un elemento decorativo. Me parece que no va con el tono de la casa. O sea, la casa es una residencia de más de 60 millones de pesos y detalles como estos se me hace que van abaratando la serie de imágenes de la misma, ¿no? Ok, lo vimos en el recorrido del exterior, en la parte posterior de la propiedad. Es una casa con un lenguaje muy exuberante. Me refiero a que hay muchísimas líneas sucediendo en diferentes planos, una gama muy amplia de materiales. Por ejemplo, aquí tenemos lo que parece ser concreto aparente, texturas de madera en piso, en plafones, piedra negra, muros blancos, ventanas en una especie de linternilla, como si esta pantalla a doble altura no fuera suficiente para iluminar la doble altura, ¿no? Me parece que son un montón de cosas sucediendo en simultáneo que hacen un poquito confusa o caótica la percepción del espacio en general. Ay, el cuadro ese. Tenemos, por supuesto, dimensiones importantes, espacios generosos. Al final de cuentas, según la información que se ve aquí, estamos en presencia de una propiedad con 1,100 metros cuadrados de construcción, ¿no? Esperamos que todos los espacios estén generosos, amplios, acorde al precio de venta, ¿no? Aquí tenemos la cocina que aparece ligada directamente con el comedor, pero lo suficientemente separada como para generar un microambiente independiente del área social de la casa, ¿no? Me parece a mí el justo balance entre abierto y cerrado. Me parece que permite esa intimidad para que en la cocina se estén llevando a cabo distintas actividades al resto de la casa. Por ejemplo, aquí tienen dispuesto una especie de salita, como si este fuera un family completo. Y me parece interesante, por ejemplo, la selección del equipo. Esta parrilla no es la parrilla convencional donde tiene una cubierta diferente o adicional a la construcción de la isla o barra como tal. En este caso tenemos únicamente los quemadores de manera individual y las perillas de control. Es un aparato moderno,
es un aparato diferente, es un aparato que seguramente fue costoso. Entonces me gusta ese tipo de audacia al momento de proponer nuevas tecnologías, ¿no? Me gusta mucho. Y aquí encontramos una campana bastante diferente. No es la típica campana con un corte industrial de acero inoxidable que alude más a una cocina industrial que a una residencia. En este caso es una campana que únicamente te va a proveer de la función de filtrado del aire, ¿no? Donde va a retener sólidos, retener grasas, retener olores, pero va a recircular el aire en el mismo ambiente, no lo va a sacar al exterior. Me parece que para una residencia es congruente, es suficiente además, y estéticamente es totalmente diferente a encontrar una campana convencional, ¿no? Parece que ahí hay puntos a destacar en la composición de esta cocina. Esto no lo entiendo. No sé si los electrodomésticos fueron dispuestos sobre esta cubierta para ejemplificar que el espacio es vasto, o si estén así permanentemente en la casa, ¿no? Es decir, si cualquier día que tú llegues a la residencia, todos los electrodomésticos aparezcan sobre la barra. Personalmente a mí me parece que eso es caótico. Me parece que eso se puede evitar muy sencillo, y es haciendo estaciones de trabajo cerradas, confinadas, donde puedas abrir y acceder a estos electrodomésticos o sacarlos, ponerlos en la barra de manera temporal y luego regresarlos a un espacio físico cerrado, confinado, lejos de la visual. Porque por más limpia y ordenada que esté la cocina, y me parece que lo está, se ve caos. Es decir, no hay un solo elemento fuera de lugar y aún así se ve caótico. Dos mezcladoras, buen toque. Y aquí la composición general de la cocina, ¿no? Al igual que el área social que acabamos de reseñar, sala, comedor, doble altura, me parece que hay muchos elementos sucediendo simultáneamente. Me parece mucho ruido. Estos cambios en el color de la carpintería, madera, negro, madera, un plano, otro, cambio de color aquí en la torre de hornos, cuando la tendencia es agruparlos para presentar un volumen más limpio. Entonces, aquí creo que van un poco contra esa tendencia de reducir, y aquí están rompiendo y magnificando, ¿no? Me parece un poco sobrecargado, pero adecuado, ¿no? La configuración, el tamaño, la altura, la selección de los materiales. Buen trabajo. Un poquito cuestionable las separaciones entre esta sección de la isla y las puertas, sobre todo tomando en cuenta que este refrigerador dúplex tiene una apertura bastante amplia derivado del sobretamaño de la puerta. Entonces me da la impresión de que si tú tienes un comensal aquí, este banco por supuesto que estaría mucho más retraído y limitaría la apertura del refrigerador. Entonces aquí, en mi opinión, le faltan cuando menos unos 40 o 50 centímetros en el ancho para no comprometer una actividad con la otra. Muy agradable esa salita junto a la cocina. Y esta liga entre la cocina y la terraza exterior me parece valiosísima. Creo que es un gran acierto situarla en ese punto, porque toda comunicación con el exterior, y me refiero de llevar y traer bebidas, alimentos, etc.,
se resuelve de una manera muy natural, cero forzada, muy orgánica, y creo que la cocina tiene una posición súper bien estudiada, súper bien analizada en el conjunto de la planta baja, ¿no? Gran acierto. Comedor exterior de muy buen tamaño, sala, fogatera. Muy completa la cocina exterior, fábrica de hielo, refrigerador para bebidas, ocava y el asador, ¿no? Lo único que tengo que decir es que le falta un sistema de extracción de humos mecánico que capte y desaloje los humos producidos por el asador de manera eficaz, ¿no? Aquí lo que tenemos es el humo virtiéndose a un espacio que está parcialmente abierto, pero techado, ¿no? Entonces vamos a tener ahí bastante presencia de humo. Y esto es lo que les decía. Estar aquí afuera con la cascada prendida va a ser un gran dolor de cabeza para los usuarios. Ahorita entiendo que la prendieron para hacer el recorrido porque es una coquetería, ¿no? Es un diferenciador. Muy pocas casas tienen eso, pero es realmente inhabilitante ese ruido. La alberca de muy buen tamaño, con todo lo necesario para hacer una experiencia muy vivencial. Por acá tenemos un jacuzzi. Cada punto blanco seguramente es un hidrojet. Muy cómodo, ¿no? Y luego comparte el mismo nivel de agua con el resto de la alberca. Tenemos un efecto infinity aquí, que como he dicho antes en el canal, con otras propiedades del mismo calibre o incluso superiores, es un efecto muy agradable de encontrar cuando las condiciones fuera del patio te lo permiten, ¿no? Y se prestan. Y aquí creo que es un gran elemento. Es una alberca de gran tamaño, ya lo dije, y creo que la única consecuencia negativa de esta alberca en el conjunto es que hace un paso muy estrecho del interior de la casa hacia el patio. En este punto, que es la cocina y la alberca, estimo que no haya más de 80 centímetros. Y de este otro lado, ahorita no lo vemos en pantalla, pero me tocó verlo en el recorrido, se ve igualmente estrecho, ¿no? Y el problema es cuando quieras pasar mobiliario hacia el patio, cuando quieras transitar en algún evento donde tengas mucha gente, se va a conflictuar esa circulación, ¿no? Me parece un poco estrecho. Creo que la alberca pudo haber perdido unos centímetros en cualquiera de los dos extremos en aras de generar una circulación más cómoda y segura. Aquí hay un detalle que me llama muchísimo la atención, ¿no? Se presentan dos volúmenes salientes de la construcción principal, ¿no? Como del cuerpo principal emergen este elemento y este otro elemento. Este me parece que jerárquicamente es más pesado que el otro, simple y llanamente por la presencia del agua. Creo que cuando tú estés parado en la parte posterior de la propiedad, volteando hacia la fachada, te va a jalar la vista mucho más este que este. Y creo que aquí hay un error en el trabajo de selección de los acabados. ¿Por qué? Porque tenemos un marco en un material, si tuviera que adivinar diría que es simplemente pintura negra, y luego tenemos un material diferente en el plafón y un material diferente en el muro, lo que limita la posibilidad de que lo entiendas como un volumen limpio, como un prisma puro, y se entiende más como una sucesión de planos conformando un elemento adicional, ¿no? Creo que le resta pureza y en ese movimiento pierde estética, ¿no?
y es un poquito lo que veíamos al interior hace unos momentos. Un montón de líneas sucediendo hacia todos lados, cambios de nivel, cambios de plano, cambios de materiales, cambios de textura, cambios en la iluminación, el material, agua, madera, piedra, cristal. Parece, no quiero decir caos, pero me parece una composición muy cargada. Madera, madera, piedra, concreto, cristal. Muy destacable la proporción del bar, área de juegos, la altura, la iluminación indirecta, la posición respecto al resto de las áreas sociales de la planta baja, ligada al exterior, pero al interior y aún así conservando privacidad. Me parece que es una gran configuración, me parece un gran acierto, sobre todo tomando en cuenta que están los metros, ¿no? Están los metros del terreno y una construcción bastante amplia. Aquí tenemos un gimnasio. Me gusta la posición del gimnasio en la planta baja, y es que está ligada con el jardín, ligada directamente con la alberca. Me parece que esa comunicación entre gimnasio y alberca siempre se agradece. Lo hemos analizado en otras reseñas donde han fallado al encontrar esa liga. Aquí me parece que lo hacen muy bien. Lo único que no entiendo o no acepto es por qué tengas que pasar por el bar para llegar al gimnasio. Creo que se pudo haber vestibulado o articulado de una manera diferente, de tal manera que no fuera obligatorio pasar por el bar para llegar al gimnasio, ¿no? Recámara en planta baja. Me parece que es un estudio. Sin duda es un estudio, pero la configuración del espacio me parece un poco confusa. He visto espacios similares, por ejemplo, en notarías, y se usan como salitas de firmas, o en sucursales bancarias, a donde llevas al tarjetaviente y lo sientas para firmar algún contratito o algo así, ¿no? Pero en un estudio de una casa, me parece que la dinámica debería ser diferente, ¿no? De tener un escritorio como tal donde puedas acomodar documentos, la computadora, un monitor, una pantalla o algo así. Me parece que es más como decoración. Me da esa impresión, como si el espacio no se usara. Recámara en planta baja, buen tamaño, buena altura. Si la entendemos como una recámara de visitas, me parece que, aunque pequeño el vestidor, suficiente para
para alguien que va a estar hospedado por días o tal vez un par de semanas, ¿no? Baño completo. Medio baño para visitas. A mí me gustan mucho este tipo de WCs. Cada que puedo, o sea, cada que presupuestalmente un proyecto me lo permite, lo incluyo. ¿Por qué? Porque se ve súper estilizado el diseño de este elemento, porque se ve muy grácil, muy ligero, porque va flotado, va separado del piso, y porque aún en espacios estrechos genera esta percepción de más amplitud que la que realmente hay. ¿Por qué? Porque una porción importante del WC está incrustado en el muro, ¿no? El tanque y el mecanismo de descarga está en el muro. Colores muy neutros. Este es un detalle del que hemos hablado mucho en el canal, sobre todo cuando aludimos a la carpintería de la casa. Y es que es muy usual que haya una mezcla de diferentes maderas en el proyecto, ¿no? Las puertas de una madera, los closets de otra, la cocina de otra y todo el mobiliario diferente, ¿no? Aquí me gusta esta congruencia entre la madera del plafón, que parece ser un puente de intercomunicación en la planta alta, y esta puerta, ¿sí? Parecen ser un mismo elemento, y esa continuidad del plano horizontal al plano vertical me gusta bastante. Creo que es un elemento bastante bien logrado. Me gusta la composición de la escalera. Me gusta que hayan elegido madera. Le aporta la calidez que el resto de los colores en el conjunto carecen. El ancho, la cantidad y posición de los descansos, ese elemento vertical que es el candil, que le da una escala humana al cubo. Me parece una composición bastante bien lograda. La iluminación cenital. Sala de televisión ligeramente estrecha, así lo denota el propio mobiliario. Creo que le faltan 40 o 50 centímetros en lo ancho para lograr un nivel de confort bastante aceptable, ¿no? Y creo que en el metraje de la casa no le hacían falta esos 50 centímetros. Primera habitación secundaria en planta alta, muy buen tamaño. Muy lindo el mobiliario, buen trabajo de carpintería. Esta es la segunda recámara secundaria en la planta alta, y como lo vimos en la anterior y está de manifiesto en esta también, medidas muy generosas, ¿no? Ve el ancho de la circulación, la profundidad, la separación entre esta área y el área donde duermes. Me parece que los metros cuadrados de la construcción están donde deberían estar. Me parece muy bien dispuesta la casa. Esto para mí es una vista indeseable.
Creo que se pudo haber configurado de una manera diferente que le diera intimidad al closet y al baño desde el acceso, ¿no? Altísimo nivel de personalización en la casa. La verdad es que todos los espacios presentan un microambiente diferente. Se ve que directamente relacionado con el uso y con los gustos del usuario, ¿no? Me parece que en ese sentido hay un trabajo muy arduo, muy personalizado con cada uno de los integrantes de la familia que actualmente habita esta casa. Muy lindo. Muy buen tamaño de vestidor, considerando que es una recámara secundaria. Aquí el diseño del mobiliario y del plafón están dispuestos de tal manera que lo que normalmente comento yo cuando los muebles que no llegan hasta el plafón se ven mal, aquí cierra la posibilidad de ese juicio de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque la composición se ve muy armónica, aunque los gabinetes no lleguen a la cubierta. Recibidor, la doble altura de sala comedor, gran recámara principal. Es amplia, pero no enorme. Y aún así puedes alojar una antesala, una mesita, espacio suficiente para circular alrededor de la cama. La paleta de colores muy bien, neutra, cálida, balanceada, con muchas líneas, sí, pero creo que se siente mucho menos saturada que en el área social de la planta baja. Es más, toda la planta alta como que tiene un refinamiento adicional, como si dos personas diferentes hubieran hecho la decoración. Creo que a la planta baja le sobra mucho color negro, le sobran un par de texturas en muros, porque el diseño general de la casa, la configuración de los espacios, el volumen y la escala ahí están. Nada más le hace falta un poco de menos. Ya saben, un poco de menos que es más. De ese menos que es más. El baño principal, muy lindo. El espacio, el volumen, la iluminación, la privacidad de la que tanto hablamos en este tipo de espacios, que muchas veces se sobreexplota o se sacrifica en aras de poner una ventana volteando hacia la nada, pero porque la fachada sí lo demandaba. Y otro detalle que veo poco, que se ve muy poco en obras, es que los recubrimientos en muro no lleguen al plafón y que aún así se vea una intención clara y bien lograda en el trabajo de los recubrimientos. Hay una entrecalle que separa las dos superficies y genera un plano diferente para cada una de ellas, con individualidad y con intención.
la verdad, otro acierto en la configuración espacial de los baños. No me encanta esa piedra. Y ahí termina el recorrido, ¿no? Realmente se siente extraño que no haya un anfitrión guiando el recorrido, explicando y además dándonos el timing para saber cuándo va a terminar la reseña y hacer comentarios más puntuales. Espero que no haya resultado un caos. Vamos a pasar a hacer el análisis cuantitativo de lo que en mi experiencia vale esta propiedad. Recapitulemos. Esta casa se sienta en un lote de 1,225 metros cuadrados. Según el análisis de costos que hicimos de terrenos similares en la misma ubicación, que es, recordemos, el Campanario en Querétaro, el costo por metro cuadrado promedio está en 17,500 pesos. En tanto que, según el nivel de acabados, que es un lujo alto, vamos a tasar el costo por metro cuadrado de la construcción en 30,000 pesos. Conjugando ambos factores, tenemos que de terreno, este proyecto carga con un costo de 21.5 millones de pesos y de construcción aproximadamente 33, lo que nos da una suma de 54 millones y medio de pesos. Un precio importante, una inversión que a pocos les temblará la mano para hacer y representa un sobreprecio, en mi opinión, de aproximadamente un 14%. Es decir, que los 62 millones de pesos no encuentran una justificación exacta del precio. Ahora enlistemos las 3 cosas que más me gustaron de esta propiedad, seguidas de las 3 que menos lo hicieron. De las cosas que más me gustaron en este proyecto, no podemos evitar mencionar como el punto número 1, la ubicación. Habiendo reseñado varias casas en Querétaro, en esta serie de episodios previos, no podemos negar ni pasar por alto que el Campanario es la zona en Querétaro, ¿no? Entonces, la fortaleza número 1, la ubicación. Punto número 2, la casa está funcionalmente resuelta de una manera impecable. Me refiero a las ligas entre todos los espacios, que a pesar de que son muchos, tenemos bar, gimnasio, área de estar exterior, área de estar interior, todo está malabareado de una manera muy armónica. Me parece que esa concatenación de los espacios está magistralmente resuelta. Y punto número 3, me parece que comercialmente va a ser un hitazo. Y lo digo con convicción porque cuando un prospecto sale en busca de una casa de este nivel, primero, no va a tener muchos rivales. Segundo, a pesar de que los tenga, estoy convencido de que esta casa está súper bien explotada. Me refiero a que para el metraje en su construcción tiene el número de espacios que normalmente busca alguien con este perfil y el espacio está muy bien resuelto. Es decir, las recámaras del tamaño adecuado, con un vestidor que es congruente con esa recámara, con el nivel de acabados de la casa, con el precio de venta de la casa. Me parece que comercialmente va a ser un hitazo. Y como punto número 1, tenemos la sobrecarga de elementos y texturas en la composición arquitectónica de la casa. Me parece que tiene mucho de más en cuanto a líneas, alturas, planos, saturación de volúmenes,
una gama amplísima de materiales, tanto al interior como al exterior. Y creo que más que reforzar esa sensación de lujo, lo que hacen es recargar demasiado y llevar a un nivel tal vez de exótico, sin justificación o sin necesidad alguna. Creo que en ese sentido la composición agradecería un poquito de suavizamiento, ¿no? En la paleta de colores, en eliminar algunas líneas que no suman, etc. Esa es mi opinión sincera. Número 2, la suma de los pequeños detalles. Si bien no hay grandes desaciertos en la constitución de este proyecto, sí hay la suma de algunos muy pequeños que, en mi opinión, limitan la posibilidad de que esta sea una obra perfecta. Uno de ellos es la cocina. Me parece que, a pesar de que la posición es muy buena en el conjunto, y de eso lo hablamos, el ancho de las circulaciones, los materiales un poco recargados, el caos de los electrodomésticos que no encuentran un lugar específico para su almacenamiento, la estrechez de la circulación entre el interior y el patio, forzada principalmente por el tamaño de la alberca, ¿no? La caída de agua tan alta que, como pudieron ustedes ver en el video, hace insostenible estar al exterior próximo a ese elemento de sonido, ¿no? Esa suma de pequeñas cosas, porque realmente ninguna es suficientemente catastrófica como para enlistarla por sí sola, es la suma de esos elementos el punto número 2. Y el punto número 3, dado que no me queda más que decir, es que pues el proyecto no me tocó a mí. Y siendo eso todo, me despido.